Resolvamos el siguiente problema sobre el tema de dinámica. Dice, tres fuerzas actúan sobre un objeto en movimiento. Una fuerza de 80 newton está dirigida al norte. Otra tiene una intensidad de 60 newton dirigida al oeste. Preguntan, ¿cuál debe ser la intensidad y el sentido de la tercera fuerza si el objeto continúa moviéndose con velocidad constante? Entonces, vamos aquí a colocar las fuerzas. La primera voy a llamar F1, que es de 80 newton, dirigida exactamente al norte. La otra, fíjense, es de 60 newton, que voy a llamar F2, y está dirigida exactamente al oeste. Ahora, como se mueve el objeto con una velocidad constante, quiere decir que si sumamos las tres fuerzas, ese resultado debe ser igual a ¿qué? A cero, ¿cierto? Porque no hay aceleración. Entonces, la fuerza neta es igual a masa por aceleración. Por lo tanto, como la aceleración es cero, entonces la suma de esas tres debe ser igual a cero. Ahora, la tercera fuerza, como ustedes pueden observar, debe tener dos condiciones. La primera, fíjense que F1 está orientada hacia Y, hacia arriba, y F2 está orientada hacia el eje X negativo. Entonces tendrá esa fuerza dos condiciones. Primero, que la componente en Y apunte hacia abajo y que la componente en X apunte hacia la derecha. Es decir, debe ser esta F3. De tal modo que al sumar las componentes en Y me dé 0 y al sumar las componentes de esas fuerzas en X me dé 0. Esto quiere decir entonces que F3 va a ser igual a la magnitud de la suma de estas dos fuerzas. Es decir, si yo calculara F1 y F2, la resultante debería ser esta, ¿no? Así. Pero obviamente en sentido contrario. Entonces podemos calcular la magnitud utilizando el teorema de Pitágoras, ¿sí? Que F3 va a ser igual a la raíz de F1 al cuadrado más F2 al cuadrado, fíjense, y nos daría 100 newton, pero dirigida en este sentido, ¿sí? Ahora, el ángulo, que es este, ¿sí? Que es la dirección, ese ángulo va a ser igual a la tangente a la menos 1 de 80 sobre 60, es decir, ese ángulo es de 53.13 grados y orientada sureste. Listo. Chicos, finalizamos el problema. No olviden suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias.